Imagina un territorio casi virgen, inmenso, donde solo los pueblos nativos y un puñado de colonos comerciaban pieles, hasta que, en pocos años, más de 120.000 inmigrantes llegaron, transformando Canadá para siempre. Para controlar este vasto paisaje y garantizar un asentamiento ordenado, nació una fuerza legendaria, una unidad montada, paramilitar, que recorrió 1.650 kilómetros en 97 días. Hoy los conocemos como la Royal Canadian Mounted Police. Esta es su verdadera historia. Comenzamos. En la primera mitad del siglo XIX, debido a la revolución industrial del Reino Unido, Canadá se inundó de inmigrantes. Fue entonces cuando realmente comenzó el asentamiento masivo en este enorme país. Solo en 5 años, más de 120.000 personas acudieron entre los años 1827 y 1832. Los entornos urbanos se desarrollaron a lo largo de la costa del mar y los grandes lagos con economías de tipo europeo. Más al norte y al oeste, en los vastos bosques y montañas, la población nativa y los colonos cazaban y comerciaban con las apreciadas pieles. El susodicho comercio estaba controlado por una cantidad muy limitada de grandes empresas, cuyo interés era detener la creación de nuevos asentamientos y la expansión descontrolada de los existentes, con el fin de preservar las extensas áreas de caza. En 1867, cuando al fin se estableció el dominio del Canadá, el gobierno tomó el control de la tierra del príncipe Rupert, llamado así por el hermano del rey Carlos II, mejor conocido por su papel de comandante de caballería en la Guerra Civil Inglesa, y permitió el asentamiento libre, pero la llegada de los colonos al área del río North Saskatchewan provocaron la revuelta de los Métis, es decir, los mestizos de colonos franceses e indios, y los indios, liderados por Louis David Riel. Para sofocar esta insurrección, el gobierno envió una expedición que incluía 2 batallones de milicianos movilizados con tal fin. Cuando llegaron estas unidades, el levantamiento se derrumbó prácticamente sin derramamiento de sangre. Quedó un batallón para mantener la paz en la zona rebelde, conocida como Red River. Una pequeña fuerza de policía montada se separó del batallón y se colocó en Fort Garry, la sede administrativa de uno de los distritos. El gobierno canadiense tuvo que hacer valer su soberanía en los nuevos territorios y garantizar la ley y el orden, para hacer posible la inmigración de colonos europeos a través de las llanuras occidentales. Los medios disponibles fueron las fuerzas policiales y de milicias ya existentes. No obstante, en 1873 se fundó la Policía Montada del Noroeste. Esta unidad reclutó a unos 300 hombres, siguiendo unos esquemas paramilitares. En su primera y única revisión, en Dufferin, actual Emerson, Manitoba, en 1874, toda la unidad se reunió en un solo lugar por primera y última vez en su historia. Luego, los 318 hombres se dispersaron en dirección hacia sus destinos. Una curiosidad es la marcha de la policía montada hacia el oeste, en la que se cubrieron 1.650 kilómetros, unas 1.025 millas, en 97 días. El trabajo de la policía montada incluía mantener la ley y el orden, reconocer el territorio, informar a las autoridades centrales de la situación general, proteger la propiedad pública, ayudar a los colonos, transmitir las convenientes advertencias e informaciones a la ciudadanía, misiones de rescate, etc. Las patrullas montadas eran la forma más común de mantenerse en contacto con la población local, algo normal teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico de la época y lo enorme y salvaje del territorio. En el año 1920, la fuerza pasó a llamarse Real Policía Montada del Canadá. Hoy, los 18.000 miembros del servicio se denominan Royal Canadian Mounted Police, o, en francés, Gendarmerie Royale du Canada. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que te esté gustando esta lista del canal de Historia Hijos de Cronos. Si es así, te animamos a visualizar el siguiente vídeo de esta serie, que tratará sobre la caballería pesada romana y que
podrás disfrutar el miércoles que viene. Hasta entonces, que paséis una buena semana.